Dentro de las aplicaciones del tipo Grid, en el apartado de Grid, módulos de Grid, podemos personalizar cuáles son los módulos que va a contener una Grid y sus parámetros. Por ejemplo, tenemos los módulos de búsqueda, el módulo de Grid propiamente, el módulo de detalle, resumen y gráfica. También podemos indicar cuál será el primer módulo o el módulo inicial cuando ejecutemos la Grid. Por defecto es una Grid. Si observamos nuestra Grid, tenemos un icono, por ejemplo, para visualizar el detalle de un registro. Al hacer un clic en esta lupa, podremos visualizar el detalle de este registro, presionamos salir y volvemos nuevamente a la Grid. También tenemos un botón de búsqueda avanzada para realizar un filtro a través de determinados campos. Y, por ejemplo, en esta Grid también tenemos el botón de resumen. Si quisiéramos cambiar estos comportamientos, por ejemplo, podemos desactivar el módulo de detalle y el módulo de búsqueda y volvemos a ejecutar la Grid, observaremos que ya no tendremos ni el botón de búsqueda avanzada ni la lupa para visualizar los detalles de un registro. Al presionar el botón de búsqueda avanzada en una Grid, se nos desplegará un formulario para poder establecer los criterios de búsqueda. Este formulario es totalmente personalizable. Si accedemos al apartado de búsqueda, en la primera opción de configuración, podemos establecer, por ejemplo, la condición de búsqueda para más de un campo. Puede ser el condicional lógico AND o también el condicional OR. Podemos establecer si queremos que se muestren las condiciones, si queremos utilizar un autocompletado en los campos. También podemos definir en la parte de búsqueda avanzada cuáles son los campos que se mostrarán en la búsqueda. En este momento tenemos estos campos. Si quisiéramos agregar algún otro campo, lo podemos agregar, guardamos y cuando ejecutamos nuestra Grid y presionamos nuevamente el botón de búsqueda avanzada, por ejemplo, ya tenemos el campo de precio. También en los campos podemos definir cuáles son las condiciones de búsqueda. Dentro de las opciones de búsqueda, configuración, criterios de búsqueda. Aquí podemos ver todos los campos que nos aparecerán en la búsqueda y cuáles son las condiciones que queremos que se muestren. Por ejemplo, en el campo precio podríamos definir que está entre dos valores, que sea mayor o menor a un determinado valor. Guardamos estas condiciones y ejecutamos y observamos que en este caso en el precio puedo poner ya estas condiciones. Precio mayor o igual a el valor que pongamos en este campo. Otra de las características, por ejemplo, es que podemos usar campos del tipo lookup. En nuestro caso tenemos el cliente ID y nosotros no queremos utilizar el ID, sino que tengamos un elemento del tipo select con el nombre de los clientes. Para ello, por ejemplo, podríamos ir a búsqueda, campos, elegimos el cliente ID y cambiaríamos de texto, por ejemplo, a un campo del tipo select. Definiríamos un lookup para este select de la tabla de clientes que obtenga el campo clave ID, que nos muestre la empresa, guardamos y ahora quitaríamos del criterio de búsqueda. Para el cliente ID le pondríamos ningún criterio, solamente cliente ID es igual a y que no nos muestre la condición. De esta manera nuestra búsqueda avanzada quedaría de la siguiente forma. Búsqueda avanzada, el cliente, tengo aquí para escoger un cliente directamente desde un selector. Este condicional lo podemos también desactivar. Cliente ID, le decimos que no nos muestre la condición, guardamos, volvemos a ejecutar y en la búsqueda avanzada tenemos solamente un selector de clientes. Otra de las características, por ejemplo, es que podemos usar campos del tipo lookup. En nuestro caso tenemos el cliente ID y nosotros no queremos utilizar el ID, sino que tengamos un elemento del tipo select con el nombre de los clientes. Para ello, por ejemplo, podríamos ir a búsqueda, campos,
elegimos el cliente ID y cambiaríamos de texto, por ejemplo, a un campo del tipo select. Definiríamos un lookup para este select de la tabla de clientes que obtenga el campo clave ID, que nos muestre la empresa, guardamos y ahora quitaríamos del criterio de búsqueda. Para el cliente ID le pondríamos ningún criterio, solamente cliente ID es igual a y que no nos muestre la condición. De esta manera nuestra búsqueda avanzada quedaría de la siguiente forma: búsqueda avanzada, el cliente, tengo aquí para escoger un cliente directamente desde un selector. Este condicional lo podemos también desactivar. Cliente ID, le decimos que no nos muestre la condición, guardamos, volvemos a ejecutar y en la búsqueda avanzada tenemos solamente un selector de clientes. También podríamos utilizar los criterios de búsqueda para introducirlos en la cabecera de una grid. Por ejemplo, si vamos al apartado de grid, layout, cabecera y pie de página, en este caso esta configuración tiene dos variables y voy a reemplazar la línea 1 columna 2 por los criterios de búsqueda 1 por línea. De esta forma, cuando efectuemos una búsqueda, por ejemplo, buscaremos que el campo fecha sea igual al mes 8 del año 2008. Realizamos la búsqueda avanzada y observamos en la parte superior que nos aparece fecha igual año 2008 y mes igual a 08. Otra de las características que disponen las búsquedas avanzadas es que podemos guardar una búsqueda. Por ejemplo, si quisiéramos estos criterios que tenemos definidos en esta búsqueda, guardarlos, podemos presionar el botón de editar, guardarlo y en cualquier momento recuperar esa búsqueda. De esta manera podemos ir guardando distintas búsquedas para volver a reutilizarlas.